Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Comentarles lo que fue el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, quienes dieron a conocer su postura en torno a esta eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País. Ivo Rosero, presidente de la Academpe, ha señalado que ellos no se oponen a la medida, pero que esto debería ser un proceso paulatino, no de forma rápida como quiere el gobierno nacional. A la par también se refirieron sobre todo los representantes de las distribuidoras de combustible, tanto de Esmeraldas como de la SUAY. Esto fue lo que señalaron. Distinguidos periodistas, agradecemos su presencia. Hoy día les hemos convocado porque es un día crítico, quizás el más importante para nosotros en los últimos 21 años. Nosotros, ante las declaraciones del ministro de Finanzas y del ministro de Energía, en cuanto a la eliminación de los subsidios, tenemos algunas observaciones. Primero, enfatizar que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la eliminación progresiva de los subsidios. Sí, de hecho, nosotros en enero ya recomendamos públicamente que se haga una eliminación inmediata, ya que la diferencia del precio de subsidiado con el no subsidiado era solamente de 25 centavos. Siempre con dos considerandos, ¿no?, aplicando la focalización y el gradualismo. Entonces, ante las declaraciones del ministro, pues nosotros vemos y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos. Si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse. Primero, porque las provincias en las que se comercializa la Eco 85, que es toda la costa, el austro y parte del oriente, se verían perjudicados, con el riesgo de que haya protestas, porque obviamente sería una inequidad, ¿no?, que estas provincias, los consumidores paguen 30 centavos más, cuando en el resto del país se pagaría 25 centavos más. Obviamente presentamos una solución y es muy simple: la aplicación de un precio promedio, y si se quiere afinar el lápiz, un precio promedio ponderado, ya que el volumen de venta de la Eco 85 con la Extra es muy similar, alrededor de 600 millones de galones al año. La Eco es un poquito más. El primer punto es solución simple y evitarse problemas. Un segundo punto muy importante, indicando que nosotros hemos puesto infinidad de cartas desde que el presidente Noboa asumió la presidencia, más de 12 cartas, al presidente, al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía del momento, al actual ministro, y no hemos sido atendidos para que se escuchen todas nuestras propuestas. La única reunión que hubo con este gobierno oficialmente fue el 1 de marzo del 2024, en las que se nos dieron dos buenas noticias, ¿no? Vemos que el gobierno ha ido acogiendo nuestras recomendaciones. La primera, que ha sido nuestro clamor desde hace 2 años, que no se utilice un software de focalización, porque esa metodología iba a llevar al fracaso a la misma. Segundo, que se utilice un mecanismo de focalización a través de la compensación. Nosotros hablábamos de tarjetas de débito o de billeteras electrónicas. Pues el gobierno lo que va a hacer es justamente una compensación en cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Dos puntos importantísimos que CAMDEPE ha recomendado y el gobierno lo ha recogido. Pero decía que el segundo punto más importante para nosotros es que se nos reconfirme si se va a cumplir el ofrecimiento que hubo en esta reunión con el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, en el que se nos manifestó, ¿no?, que sí se consideraría el ajuste a nuestro margen, el mismo que está congelado desde hace 21 años en centavos, ¿no?, ocasionando que más del 50% de estaciones de servicio estemos trabajando al borde del punto de equilibrio y hacia abajo, ¿no? Para ejemplificar esto, nuevamente, muy rápidamente, nosotros ganamos 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con los transportistas, cuando en países hermanos como Colombia y Perú, ese mismo margen es de 33 a 35 centavos de dólar, convirtiendo las monedas locales en Colombia, y en Perú es 28 centavos. Y con el agravante de que nosotros tenemos el doble del costo
del sueldo básico. En Ecuador es 466 para un islero y en Colombia y el Perú está entre 250 a 270 dólares. En resumen, la mitad de ingresos y el doble de gastos a vista y paciencia de los gobiernos de turno. Entonces necesitamos que se nos aclare esto, no entendemos la negativa, ¿no?, de atendernos oficialmente, siendo los principales involucrados. Bien, de la misma manera nosotros pensamos que es muy importante ahora que ya se están eliminando las distorsiones, un tercer punto importantísimo, porque la focalización, el subsidio en sí es una distorsión, ¿no? Ya que estamos eliminando distorsiones, es oportuno que se corrija la distorsión de tener el mismo precio de venta, el mismo PVP en todo el país, ¿no?, ignorando el costo de la transportación, que actualmente asumimos nosotros los distribuidores alejados de los centros de distribución, lo cual es muy perjudicial. Por ejemplo, en el oriente, eso puede significar $150.000 al año. En Manabí, en Imbabura, puede significar 80, 100 mil dólares al año, destruyendo la utilidad del distribuidor. Esto tampoco debe generar preocupación ni en el gobierno ni en la ciudadanía, porque, por ejemplo, un costo promedio del transporte del galón es 4 centavos en promedio, ¿no? En el oriente es un poco más, en otros sitios menos alejados es un poco menos. Entonces, en promedio serían 4 centavos por galón, que si pensamos una persona que tanquee 10 galones para llenar su vehículo, son 4 centavos por 10 galones, es 40 centavos más en la tanqueada. Entonces, no es un desplome, ¿no? Esto es un punto muy importante, es un error tener el mismo precio en todo el país. Tenemos el caso, por ejemplo, del país hermano Colombia. Ustedes tienen distintos precios en los distintos departamentos de Colombia, justamente por esta razón. Si usted compra un quintal de cemento en Otavalo, donde está Lafarge, tiene un precio. Si compra ese mismo quintal de cemento en Lago Agrio, tiene otro precio mucho más alto. ¿Por qué? Porque hay un costo de transporte implícito. Ese mismo es nuestro caso, entonces esa es una solicitud muy importante. Adicionalmente, pues nosotros no entendemos por qué el gobierno no atiende, no nos involucra en las mesas técnicas. Se han reunido con taxistas, con transporte pesado, con distintos gremios, pero parece que nosotros no existiéramos, ¿no? Le decimos al Estado, por favor, estás haciendo fiesta en casa ajena. El principal operador, ¿no?, el único operador en la venta del producto estatal combustible automotriz, somos nosotros a través de nuestra red de 1.200 estaciones de servicio. Y cada vez que sube el precio del combustible, nosotros perdemos más, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro margen está congelado en centavos y cuando sube el precio del combustible nosotros necesitamos más capital de trabajo. Para entender mejor esto, antes de que suba el precio de los combustibles, cuando la gasolina costaba $1.48 y el diésel costaba $1.037, nosotros pagábamos 10, 12 mil dólares por un tanquero. Hoy pagamos por ese mismo tanquero 20 hasta 25 mil dólares, ¿no? Dependiendo de lo que se traiga en súper, porque ahora la súper cuesta muchísimo más. ¿Y de dónde salió ese efectivo? De nosotros. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tuvimos que recurrir a financiamiento bancario, los que pueden, y los que no pueden han tenido que endeudarse con sus propias comercializadoras. Existe un endeudamiento gigantesco de los distribuidores con sus comercializadoras y es algo que no se ve, ¿no? Por esta razón, pues ahora si es que sube el precio de las gasolinas en 25 o 30 centavos, pues obviamente nosotros nos vamos a ver perjudicados porque vamos a necesitar más capital de trabajo. Es por eso imperativo, ¿no?, que el gobierno nos explique si en esos primeros 25 centavos está incluido lo que ya se nos ofreció en marzo, ¿no?, en un ajuste a nuestro margen, y obviamente también necesitamos saber si es que el proceso posterior a este ajuste va a llegar a una liberalización de precios, ¿no?, como sucede en el resto del planeta, como sucede con la gasolina súper, para que sea el mercado, las fuerzas del mercado, ¿no?, las que determinen el precio final del combustible y sea el consumidor el que tenga la potestad de decidir la estación de servicio que le tenga un mejor precio y un mejor servicio. Es muy importante también, perdón, me estaba olvidando de esclarecer quiénes estamos aquí.
Aquí está representado todo el país, ¿no? Tenemos a la representante de todos los distribuidores de Esmeraldas, ¿no? Del centro del país, de Manabí, Guayas, Azuay, ¿no? Y el oriente ecuatoriano. Mi nombre es Karen Guerrón, represento a los distribuidores de la provincia de Esmeraldas. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de esta eliminación que ha dicho el gobierno que se va a dar? ¿Ustedes cómo lo catalogan? ¿Es beneficioso? ¿A ustedes les afectaría? Más que beneficioso, es necesario. O sea, no es eficiente mantener un costo tan alto que representa un subsidio, que no necesariamente reflejará algún beneficio para la clase que en realidad lo necesita. Es necesario porque así se eliminan un montón de situaciones que se dan, como es el contrabando, como es que vaya este beneficio que nos cuesta a todo el país únicamente para un sector, porque el subsidio no es un beneficio para el ecuatoriano que lo necesita, como es el sentido que debe tener un subsidio, que debe ser temporal y debe estar enfocado para las personas que lo necesitan. No hay sentido alguno ya de mantener un subsidio. Definitivamente, para tener todo el contexto, ¿no? Debemos tomar en cuenta, ¿no?, que los únicos países que tenemos subsidio al momento en América somos Venezuela y Ecuador, ¿sí? Todos los demás países, incluso de corte socialista, como México, Brasil, Perú y ahora Colombia, tenemos en cuenta que el presidente Petro es absolutamente, no solo socialista, tiene tendencias comunistas, ha sido exguerrillero, etcétera, eliminó los subsidios. Ya eliminaron los subsidios en Colombia, entonces algo estamos haciendo mal. Como bien dijo nuestra compañera, los subsidios no llegan al más necesitado, está comprobado que los subsidios no son buenos. Entonces, en ese sentido sí hay que reconocer que el gobierno actual, el presidente Noboa, se encontró con una caja fiscal quebrada. Todos sabemos que no podía pagar los sueldos desde el primer mes, entonces algo había que hacer, cualquier gobernante tenía algo que hacer. Y nosotros obviamente tenemos claro que existe un alto costo de los subsidios. O sea, el cálculo es correcto, el año anterior fueron 3.200 millones de dólares en subsidios. Este año en la proforma presupuestaria están 3.045 millones de dólares por subsidios, más allá de que por ahí haya una corriente, ¿no?, que dicen que no hay subsidios porque las importaciones menos las exportaciones dan una balanza petrolera positiva. Ese es un concepto errado, ¿no?, pues en todos los países se considera el costo, ¿no?, de la producción del barril procesado, ¿no? Se utiliza el costo de oportunidad, es decir, el precio del petróleo en el mercado. Entonces, definitivamente, nosotros pensamos que sí, recomendaríamos y quisiéramos que se nos aclare un poco, no estamos respaldando totalmente la decisión del gobierno, pero que sí se nos aclare un poco el tema de que se llegaría con 25 centavos de dólar al precio internacional, pues definitivamente hoy con datos de Petroecuador el costo del subsidio en el caso de la gasolina extra es 47 centavos de dólar por galón y en el caso de la gasolina Eco 85 es 66 centavos de dólar por galón, entonces todavía faltaría para llegar al precio sin subsidio. Estas cosas, pues, estos análisis sí nos gustaría, por eso es importante que se nos involucre en las mesas técnicas, en las mesas de diálogo. Nosotros podemos aportar, siempre hemos estado dispuestos a que el proceso de focalización sea un éxito para beneficio del Estado, para el beneficio de los ecuatorianos y obviamente para nosotros, ¿no?, que no es justo, nosotros también somos parte del pueblo y no es justo que nosotros estemos trabajando con el agua en el cuello ya 21 años, con el margen congelado en centavos. Mientras más sube el precio del combustible, nuestro margen porcentual baja. Por eso, otro de nuestros pedidos es que, si es que ya se toma la decisión, ¿no?, de este incremento inmediato de 25 centavos, sabemos que en la tarde va a haber una rueda de prensa por parte del gobierno, pues que esté considerado el ajuste a nuestro margen, el mismo que debe ser porcentualizado, como en cualquier producto en el país y como en cualquier
país en el planeta. Nuestro margen debe ser porcentualizado para que se ajuste a las subidas y bajadas de los precios de los combustibles, derivados obviamente de los impactos que tenga el WTI, ¿no? Ese es un punto muy importante y no sé si con esto ya se aclara su pregunta. Claro, en las declaraciones que hizo el ministro de Finanzas la semana anterior, en la primera declaración él dijo claramente que en el caso de la gasolina extra sería 25 centavos el ajuste y que la ECO 85 sería un poquito más, no especificó. Pero posteriormente, ya tanto en redes sociales como el ministro de Energía hizo una breve declaración y ya se especificó que sería $2.30, dando una diferencia de 5 centavos por galón en las dos gasolinas de 85 octanos. Ante eso, nuestra recomendación de que se haga un precio promedio ponderado, un precio promedio que daría pues 27.5, que es 25 más 30 para 2. ¿No? Esa sería nuestra recomendación para evitar el problema de protestas o potenciales inequidades en las provincias en las que se comercializa el ECO 85. Respecto a su otra pregunta, pues nosotros sabemos y todo el mundo sabe que el cálculo del subsidio, ¿no?, por parte de Petroecuador es una caja negra, nadie sabe cómo lo hace, no se transparenta esa metodología de cálculo y por eso hoy el ministro de Finanzas ya discrepa en esta metodología de cálculo. Sí, en efecto, habla de que hay ineficiencias de Petroecuador que se están incorporando a ese cálculo del subsidio. Pero si usted ve los datos del Banco Central, ¿no?, el costo de importación en marzo, por ejemplo, fue $2.76, me parece, pero sin IVA, ¿no?, sin costos de almacenamiento, es decir, sin impuestos, sin costo de almacenamiento, sin costo de transporte. Entonces, si tomamos como ciertas los cálculos del subsidio que ha hecho toda la vida Petroecuador, pues está en la tabla de hoy día, 47 centavos para la extra, ¿no?, y 66 centavos para la ECO 85. Ahora, recordemos, ¿no?, que los precios internacionales definitivamente sí están por más arriba, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros sí nos gustaría que se nos aclare y de ahí la importancia, ¿no?, de que nosotros participemos en estas mesas técnicas, en estas mesas de diálogo, justamente para esclarecer estos temas y nosotros como principales operadores pues debemos de estar ahí. En el Azuay, el margen de comercialización del combustible es menor al de Pichincha, al de Ibarra, por una razón simplísima, porque el combustible tiene etanol, y al tener etanol que tiene un costo significativo, para que el precio sea justo, el combustible tiene un precio al distribuidor, pero no es igual en el resto del país. Aparte de que en la práctica, muchos de los problemas de la distribución de combustible en el Azuay es el problema de distancias. No es lo mismo un combustible retirado a 2, 3, 5, 10 kilómetros de un terminal que un combustible que se entrega en los extremos del Austro, en donde se corre prácticamente con 7 centavos de costo de transporte. Hay un problema de que ese margen del que ha hablado el ingeniero Ivo Rosero, ese margen de comercialización no es un valor variable dependiendo de factores de eficiencia. No, el precio de compra en los terminales de la extra, por ejemplo, es el mismo. Ese precio de combustible tiene una distribución, una absorción de margen de la comercializadora, depende del contrato. Hay comercializadoras que absorben más y otras menos. O sea, hay comercializadoras caras y hay comercializadoras baratas, pero el margen depende de eso para que signifique una utilidad. Los impuestos igual, el IVA presuntivo a los combustibles, el impuesto a la renta que nosotros pagamos mucho antes y que muy difícilmente se llega a devolver al distribuidor, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque es un trámite complicadísimo. Con todo. Claro que sí. Y en muchos de los casos se termina en oficios. Yo tengo oficios de aceptación de devolución de impuesto a la renta que no se
perfeccionan porque no hay la emisión de la nota de crédito y mucho menos del pago directo. Pero no se trata de analizar un caso en particular, sino entender que el país tiene un problema que ha sido por más de 30, 40 años el mismo. El precio es único de los combustibles, pero quien subsidia ese precio es el distribuidor. Quien subsidia ese precio es el transportista porque no nos puede subir medio centavo a la tarifa porque no tiene cómo cobrarnos porque no le podemos pagar. Pero sin embargo, si nosotros que somos un gremio organizado, pero no beligerante, nosotros no somos conflictivos, nosotros no hacemos paro de gasolineras porque nos meten presos, en 24 horas vamos presos, nos quitan los negocios porque el Estado tiene capacidad de eliminar nuestros permisos de funcionamiento. Si es que nosotros queremos cerrar un negocio, nos cuesta más caro que mantener. Por los permisos ambientales, tenemos que presentar tanto permiso que a ratos es mejor dejar un surtidor. Y miren las estaciones alejadas, cómo funcionan. Con un surtidor. ¿Sabe por qué? Porque le cuesta mantener el surtidor funcionando. Y en la práctica cerrar ese único surtidor en una gasolinera le cuesta un platal porque tiene que hacer un plan de saneamiento ambiental. Entonces ya dejémonos de que nosotros podamos hacer una presión. No, damos una rueda de prensa en la que expresamos nuestros problemas. Nuestros problemas son de que estamos a riesgo de cerrar sistemáticamente todos los negocios por quiebra. Tan simple como eso. No podemos subir el sueldo de $465 a nuestros despachadores. Así de simple, no podemos, no tenemos de dónde, porque desde hace 20 y pico de años esto es lo mismo. El riesgo de la quiebra, decía usted, y significa entonces que debe de haber un mejor margen de utilidad. Pregunto, mire, ¿en qué cantidad de centavos? Toda actividad económica tiene o rentabilidad o pérdida. La rentabilidad permite la subsistencia. El margen de rentabilidad depende de la rotación. En nuestro caso, nosotros estamos manejando volúmenes de un producto que le garantiza al Estado recaudación del dinero inmediatamente. Petroecuador está importando los combustibles porque ya cada vez es menor la producción nacional, pero de todas formas ese combustible entrega y está recuperando en pocos días. Pero nosotros tenemos que mantener muchas veces eso a nuestro costo. Nosotros tenemos que responder ante el resto del país el desabastecimiento. Si una estación se queda sin combustible porque no pudo gestionar oportunamente una compra o un pago, simplemente somos sancionados. Porque es un servicio público. Dejó de ser un negocio. Esa rentabilidad que debe poner alguien que invirtió $500,000, $1,000,000, $2 millones en una estación, es relativo a la distancia, es relativo al volumen que vende. No es lo mismo una gasolinera en el Puyo o en el Tena, donde paga 7 centavos de transporte de su margen. Entendamos, no es la utilidad del margen. El ajuste al subsidio y por otro lado el ajuste a la ECO 85 son 30 centavos, pues el precio promedio simple sería 25 más 30 para 2 que da 27.5 centavos. Es un valor muy pequeño que realmente solucionaría cualquier contingente político que podría darse en estas provincias, ¿no? Promedio simple. Ahora, si es que queremos ser más específicos, ¿no? Afinar el lápiz, tomamos en cuenta que más o menos se venden como 630 millones de galones de ECO 85, como 580 de extra. Entonces, al aplicar el principio de costo promedio ponderado, pues ese 27.5 quizás variaría un poquito más hacia arriba, pero no mucho, y el gobierno, enfatizamos esta parte, va a recibir exactamente los mismos dólares, exactamente el mismo valor, al aplicar este promedio ponderado, que sí tendría los dos precios diferenciados. Entonces, va a recibir lo mismo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay un punto que quizás no lo hemos tocado y es importantísimo. La mejor receta, ¿no?, para eliminar el contrabando es la eliminación de subsidios. Porque ¿qué sentido va a tener contrabandear un producto, ¿no?, que tiene el mismo costo en Ecuador y Colombia o el mismo costo en Ecuador y Perú?
La eliminación progresiva de los subsidios no solamente que elimina distorsiones, que todos pagamos y que beneficia a los que más tienen, sino que elimina la posibilidad del contrabando y también elimina la posibilidad del desvío de este combustible, ¿no?, hacia sectores que nosotros sabemos, ¿no?, que están muy mal, el narcotráfico, ¿no?, la minería ilegal, etcétera. Entonces, es muy positivo para el país y nosotros respaldamos, nuevamente enfatizamos que estamos totalmente de acuerdo con la eliminación del subsidio. Ahí estábamos escuchando a los principales representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, quien también han señalado que de parte del gobierno no se les ha invitado a estas reuniones que han mantenido con el gremio de transportistas para lo que sería esta posible compensación una vez que se eliminen los subsidios. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más a través de Corape Digital TV. Con esto retornamos. Corape informa.